Ah, Buenas tardes, bienvenidas al grupo de estudio El Solo Tu Perro de hoy día sábado 19 de julio 2025. Estamos comentando un artículo, ya empezamos a hablar sobre él un poquito antes de la grabación, un artículo de, de Karen Overall del año 2003, que tiene la cosa hermosa de que es del 2003 y ya se empiezan a decir cosas interesantes para aquella época. Y también, pues, tenemos 22 años de diferencia y por tanto tenemos bastantes cosas que han avanzado, ¿no? El título es Diferencias médicas. No sé si traduzco bien, con manifestaciones potenciales de comportamentales. Entonces, una relación entre comportamiento y problemas médicos. Entonces estabas comentando, Paula, una primera mirada sobre el artículo que me encantaría que extendieras y que conversáramos sobre eso. Estaba muy buena. lo que decía era que, hola a todos, lo que Sí. decía era que en este caso sí se nota mucho el año, que hay cosas que nos van a ver comentar que van a decir, está hablando como de algo que ya no solo sabemos, sino sabemos que no es. Pero lo que hay que destacar es el principio. Sin estos artículos no se hubiera llegado a lo que estamos hoy, porque es el principio del camino. Entonces, aún para después decir por ahí no era, si uno no empieza a caminar, y no empieza a caminar sobre certezas, porque insisto, si bien vamos a hablar mucho de lo que vemos, si no seríamos todos medio, es como la diferencia entre ciencia y magia. Si no hay comprobación, estás en un terreno muy resbaladizo y tenés que saber. Entonces, nada, me parece un buen artículo por eso, me parece que nos vamos a chocar con muchas cosas de ya sé que por ahí no. Exacto. Una cosa interesante por el cual elegí el artículo es porque me di cuenta que tenía muchas citas, o sea, hay muchos artículos posteriores, incluso hasta hoy, que citan este artículo, justamente porque supuso en su momento un cambio de perspectiva, ¿no? Porque la idea de fondo que ella está planteando acá es no separemos las cuestiones comportamentales de las cuestiones médicas, en línea general. O sea, cuando hay un problema comportamental, problema entre comillas diríamos hoy, eh, miremos también la parte física. No son dos cosas distintas, hay que verlo en conjunto. Y ese enfoque, sobre todo pensando en la sociedad norteamericana, que es donde ella trabajó y trabaja, en su momento fue novedoso, fue innovador, fue rompedor de estructuras, digamos, o de maneras de pensar, de decir, yo aquí vengo con mi experiencia comportamental y te arreglo al perro sin tener en cuenta la parte médica. Entonces ella dice, no, hay que verlo en conjunto, de manera holística. No usa la palabra, pero va por ahí. Y por eso, y yo supongo que por eso, ahora lo tenemos que comprobar en las lecturas siguientes, es un artículo que es muy citado. Tiene bastantes referencias en artículos que incluso hoy se hacen sobre esta temática. Lamentablemente yo no lo pude terminar de leer, empecé a leer de poquito y igual, claro, me parece interesante lo que dicen, pero todavía al día de hoy hay gente que no relaciona esto y todavía el día de hoy hay veterinarios que dicen que el perro no le duele. Y que después de la cirugía lo mandan a casa así como, muy bien, ya listo. Entonces, claro, es increíble pensar que desde el 2003 ya se empezó a hablar de esto y que 22 años después todavía tenemos que estar picando piedra y ahí y machacando a la gente para que se dé cuenta que el dolor sí que seguramente influye en el comportamiento. Exacto. Hay una frase donde ella, o sea, donde lo dice explícitamente esto, ¿no? O sea, como ya entonces había pruebas de que, como dices tú, el dolor aumenta el estrés y el estrés, por tanto, tiene evidentemente una repercusión en el comportamiento. Y luego dice otra cosa muy interesante, muy bonita, es elemental, pero es muy bonita,
dice, muchas veces se reconocen problemas médicos por los cambios comportamentales. Y por eso es tan importante que los tutores aprendan a observar a sus perros. Claro, Dice, y que observen con agudeza, y cualquiera, dice, incluso el más negado, si quiere hacerlo, es capaz de distinguir cambios, si se fija, si afina la mirada, ¿no? Eso está muy al principio. ¿Mm? Eso está muy al principio, porque eso sí que lo leí, dice, pero cuando un animal es realmente enfermo orgánicamente, el mecanismo por el cual los clientes reconocen esa enfermedad involucra cambios en el comportamiento. Exacto. Sí. Esa es la frase. Sí, por eso estamos ahí trabajando para que los tutores sean capaces de identificar posible dolor. Sí. Es correcto, sí. Luego hay una lista que no sé hasta qué punto les pareció interesante. Yo que no sé mucho de veterinaria, la verdad. Me pareció que inicialmente es una lista que está puesta como posible referencia, pero que te da una idea de si tienes este tipo de comportamiento, ojo que todas estas son las opciones que podrían estar subyaciendo desde el punto de vista médico, ¿no? Para No quiere mí, decir que esto es esto, pero sí que abre, a mí por lo menos me ayuda porque me abre la mirada y dices, hay muchísimas posibilidades de cuál es la causa, si es que hubiera una causa, que no va a ser nunca causa-efecto directamente, pero qué es lo que puede estar influyendo en ese comportamiento. Empieza con eliminaciones inapropiadas o problemas urogenitales, ¿no? claro, Pone para el mí, ejemplo del gato, ¿no? por haber elegido eso y dar tratar de cubrir todas las opciones, lo que trata de hacer es eso, es plantar la semilla de mirar y decir, mira que, porque si lees la lista de enfermedades es como infinita, metió absolutamente todo lo que se le ocurría, pero tiene esa lógica, tiene la lógica de decir, mira que las opciones son muchísimas. ¿Y por qué eligió algo tan simple como simple me refiero, por qué eligió algo tan básico como eliminaciones inapropiadas? Para fijarse en eso, porque si después querés saltar a agresividad o a otro tipo de conductas, empezá analizando algo más simple. Igual la lista de enfermedades es como que metió absolutamente todo. O sea, cogió todo sistema por sistema y dijo, aquí podría afectar esto. Exacto. A mí me llamó la atención y señalé, por ejemplo, que ya en algunos momentos pone nutrición. El problema de este comportamiento puede tener que ver con la nutrición. Estamos hablando del 2003. Pero es que todo esto, a ver, ahí está la diferencia entre comprobación científica y más o menos saber. Lo que empieza diciendo ella es el comportamiento es todo, conducta es todo lo que haga alguien. Entonces, ella lo que trata es de hacer el embudo de mandarte a algo más específico. Por eso mete todo, ¿se entiende? Porque sí, hoy día sabemos qué es nutrición, pero también después en la vida real uno no va a hacerle todos esos chequeos a los animales, porque yo no sé cómo están ustedes económicamente, yo vivo en Argentina, esta semana me enteré que solo el análisis de hipotiroidismo vale más de 100.000 pesos, un tercio de sueldo básico. What? Entonces es como hay que fijarse que elige uno. Y en los veterinarios lo mismo, el veterinario le llegó un paciente que no sabe qué tiene, pero tiene otros tipos de comprobaciones para hacer la orientación. Por eso es tan importante que un veterinario esté bien formado, pero la realidad es que no va a ir a buscar todo. No, imposible, imagínate. Sí. No. Ayer justamente estaba hablando con Cris Carles, que es una veterinaria de España, que es mi tutora en mioterapia, que voy a ver ahora en agosto. Ella es veterinaria de hace muchos años y ya no trabaja en clínica, pero trabaja solamente haciendo temas de nutrición natural.
Y Karen, ella me decía, pues yo le decía mis ganas de trabajar en una urgencia cuando termine técnico. y, y ella me decía que ella lo que hacía era, a ver, si el perro presenta estas cosas, ¿es esto o es esto? ¿Hay algún análisis específico para esto? Para descartar o para saber cuáles de estas dos cosas son, ¿no? Y que muchas veces ahora en las veterinarias lo que hacen es una pila de exámenes enorme para poder descifrar algo, ¿no? Y claro, el tema económico es importante, obviamente. En humanos pasa que vos vas a un especialista y seguramente vas a tener alguna desregulación que ese especialista pueda encontrar. Ahora, ¿cuánto influye en tu vida diaria? Porque si no, imagínate que no saldrías nunca de los especialistas. Ahí viene el equilibrio, buscar la homeostasis y reconocer que todos somos imperfectos. Sí, y me vuelve a mí a la mente la idea de, en el caso humano, ¿no? Del médico de cabecera, o sea, alguien que te conoce en cuanto persona y que por tanto no está dispuesto, o sea, no está ahí para que estés perfecta, como dices tú, Paula, que porque somos imperfectos, sino para que te sientas lo mejor posible, Claro. dentro de tus posibilidades económicas incluso, ¿no? Y eso aparte, aún sin... requiere mucha ética, creo yo, y una Claro, mirada y aparte, muy benevolente. Suponete que no tuvieras limitaciones económicas, porque, por ejemplo, tenés la suerte de nacer en un país que tenga y respete la medicina social, o sea, que vos vayas al médico y no lo pagues. Aún con eso, no podrías aguantar todos los tratamientos, no podrías aguantar todas las rutinas. Vos por ahí para poder cumplimentar mejor, no sé, un aspecto de tu vida, soltás un poco el otro, te mandan al otro especialista y rebotás entonces hay que tener hay un concepto ahora que se llama una salud. Sí. Que busca reconocer ese tipo de equilibrio. Porque además que si nos hacemos todas las pruebas del mundo, algo nos vamos a encontrar seguro. Bueno, seguro. Si vos vas a un especialista, yo que a mí no hay un especialista que no me boche. Yo no creo que se entiende un tema que vos decís, bueno, este no te bocha. Y pasó en humana, por ejemplo, con la T4, que hoy día están fijándose muy bien a quién se la suplementan, porque se la suplementaban a todos aquellos que una prueba le daba mal y se arrastran un montón de problemas que te das cuenta unos años después. Claro. Y también sobre ese punto justamente de la tiroides habla Karen, ¿no? En este artículo, diciendo, ojo, que no todo perro que es agresivo tiene un problema de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, por favor, no vayan ahí suplementando a todo Kiski, ¿no? Y eso está bueno y bien expandido en este artículo, ¿no? Tan antiguo, volvamos al tema, ¿no? Sí, a mí porque claro, con todo esto del tema del dolor, que yo empecé hace rato ya con todo esto, y de hecho algunas veces le he hablado con Karen Ver, con la fisiatra, y es como, o sea, todos somos capaces de vivir con un poco de dolor de espalda, con un poco de dolor de rodillas, y no se trata de voy a dejar al perro perfecto, pero saber que hay alguna molestia, eso es lo que nos puede ayudar a tener una mejor convivencia y a poder entender un poco, ver de otra forma al perro, ¿no? A ese perro que convive contigo, obviamente. Y creo que ahí está lo importante, porque nosotros podemos decirlo. Yo puedo decir, me duele la rodilla. Le puedo decir a mi sobrina, no te subas encima porque me duele la rodilla. El perro lo que hace es, oye, quítate, ¿no? Y es un poco eso. O sea, el tema del dolor no es que hayan todos los perros, ninguno tenga dolores. Sabemos que hay algo de dolor y convivimos de esa manera y convivimos con eso, ¿no? Sabiéndolo. Claro, y paliando en la medida de las posibilidades, o se Claro. pueda, que no solo con medicación, también puede ser con cierto tipo de movimientos que fortalecen cierta musculatura, si fuera una cosa musculoesquelética, por ejemplo, ¿no? Así es.
A mí me parece un área hermosa para trabajar, para ayudar. Sí, Y pensando en los adultos mayores, ¿verdad? En los perros senior, que sí. se naturaliza tanto, va, está viejo, a todos les pasa, pero se les olvida que sienten dolor, sienten. Sí, y que con algunos pequeños ajustes ya puede estar mejor. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Antes de ayer viendo también unos videos de mioterapia de los maceteros y el temporal de los músculos que están acá y acá en los perros. Claro, un perro que compensa hacia adelante para poder, para no tener peso en la parte de atrás por lo que sea, displasia, rodilla, lo que sea, sobrecarga un montón hasta esos músculos. Que Hasta esos músculos. dieta. Claro, porque está todo hacia adelante, todo basculando hacia adelante. Y de hecho estaba viendo el video y fui directo a donde la fila a tocarle. Y fue así como, déjame, señores, déjame en paz. Y claro, seguramente lo tiene contracturado, yo ni se me había pasado por la cabeza. Siempre pienso en los hombros, en eso, pero no en los maceteros. Y ahí además, eso además influye también en la masticación que uno le da a un perro. Esto estoy pensando, porque estoy haciendo la traducción un poquito al estrés, por ejemplo, que supone para un humano y que a veces se refleja en bruxismo, ¿no? Claro. Te despiertas por la mañana y te duele aquí, Ujú. donde se mueve la mandíbula. Sí, Y es estrés, es no es por un problema de boca, es de estrés. sí. Sí, yo tengo que dormir con plano, por ejemplo, porque si no me despierto con la cabeza destruida. Entonces no se puede morder cualquier cosa de cualquier manera en cualquier momento. Sí, así es. Y claro, todo eso, bueno, en el seminario igual lo vamos a hablar, ¿no? Cómo se adapta todo ese tipo de cosas, que eso lo vamos a ver, Adri y yo, en el tema comportamental. Cómo adaptar todo eso cuando hay dolor. Tienes que adaptar camas, masticación, salidas, todo. Porque hay veces que no puedes hacer, o sea, yo con la fila no puedo hacer nada con el dolor. Está tratando de subirse otra vez. Ya, eso, gorda. Tiene dolor crónico y tiene dolor crónico, no se puede hacer mucho, ¿no? Y claro, adaptar absolutamente todo para poder darle un poquito mejor de calidad de vida. Ujú. Igualmente en la foto, por ejemplo, es donde te das cuenta que un animal con dolor puede tener un montón de comportamientos, digamos, naturales, normales, en rangos totalmente buenos. Tampoco, yo donde quiero poner el punto es, ojo, tampoco pensemos que un animal con dolor sí o sí tiene que tener comportamientos agresivos. Claro. También podés, si no podés sacarle el dolor, como te pasa a vos, como me pasa a mí, tratar, digamos, abordarlo de otra manera. Exacto. Pero además es eso, es saber, ya cuando uno sabe y entonces sabes que hace más frío y que tu perro tiene dolor osteoarticular, uno dice, ok, hace más frío, pues seguramente vamos a hacer un paseo más pequeño para no sobrecargarlo y no tener que salir todos los días, 3 veces al día, 40 minutos cada día, no sé qué, o sea, cada vez. Sí, creo que es eso, ¿no? Es como más que nada poder Bueno, adaptarse ahí, a eso. ahí también, justo esta semana lo hablé en otro grupo, porque ahí también pasó lo mismo. Pasamos de el animal que no sale nunca, tiene deficiencias, puede tener necesidades no cubiertas porque sacalo, no importa cómo, no importa dónde, 3 horas por día con el reloj. Pasó lo mismo. Entonces ahí también en todo vas a tener que buscar un equilibrio. Así es. Eh, Sí. es, Yo creo Me que también, gustaría, perdón, no sé qué opinan ustedes, pero también esto de poder, o sea, creo que para el cerebro humano es muy necesario y, y a veces es imposible, que creo que la mayoría de las veces es imposible, pero es como muy necesario poder saber esto pasa por esto y esto por esto. Y entonces, darte esta lista también de ahorra, problemas orgánicos es como, ok, entonces ya le voy a dar un sentido a que haga esto el perro. Y a veces puede ser simplemente porque está de mal humor y ya está, ¿no? O sea, y hay personalidades distintas en cada uno, humanos, perros, lo que sea. Pero creo que esa necesidad nuestra de poder
darle una razón, una causa, es como... Bueno, ahí tenés que saber cuáles son los sesgos humanos, ¿se acuerdan que yo quise hablar de un artículo sobre humanos? Por eso. A mí me interesan los humanos solo por esa parte. Tenés que entender cuáles son los sesgos, cuáles son las emociones, cuáles son las motivaciones. Te ahorra mucha energía no pensar en... Te ahorra mucha energía que te digan si el perro ambla tiene dolor y yo tengo un cimarrón uruguayo y me pego la cabeza contra la pared cada vez que escucho eso, porque por morfología amblan. Mira, tú no sabías. Entonces, la simplificación la hace el humano porque le gustan los protocolos o las frases que se puede acordar, porque de esa manera no tiene que volver a pensar. Ya pensó, ya está. Energía borrada. Sí. Pero ¿qué pasa si después después de los pasos hay un cosito de los pasos? Todos los perros todos los perros o la mayor, todos, bueno, cuando digo todos se entiende, se sobreentiende que no existe esa palabra. Pero a determinada de velocidad todos los perros amblan porque es un paso. De hecho, está entre el trote y el no sé cuantito, es una forma de caminar. ¿Sí? Entre el trote y el paso. Bueno, exactamente, yo tomo ese ejemplo para especificar esto. ¿Y por qué lo tomo? Porque yo tengo el sesgo de mi perro ambla porque es un cimarrón uruguayo. Otra persona no lo va a tener. Entonces ahí es donde tenés que ver, a la gente le gusta no pensar, por eso le gustan los protocolos, por eso le gustan, ¿se entiende? Las frases hechas que se puede guardar en el cerebro y así creer que entiende. Levantó tal patita, se quedó quieto con la pata levantada, sí, pero es un pointer. Claro. Entonces vos tenés que entrar a decirle, tenés que saber que esas cosas existen, la lateralización, el miedo, bla, 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 pero también tenés que saber todas las otras y lamentablemente para tu cerebro vas a tener que gastar la energía en pensar en ese caso. No podés no pensar y tirarle una carta que ya está armada. Claro que sí. O lo vas a hacer y vas a ver los errores después. Sí. Sí. Yo creo que si hubiera que sacar una idea que ha cabalgado con nosotros durante todos estos meses que hemos estado trabajando juntas, es esa de que cada perro es un individuo distinto y que no puedes generalizar nunca. Pero del otro lado puede saber. buscar siempre un equilibrio y que yo últimamente pienso mucho en cuadrantes porque es una figura geométrica que me explica mucho y me sirve para racionalizar. Del otro lado está el entonces no sepamos nada porque este individuo es este y nada de lo que sea antes o después me sirve, entonces borrame todos los veterinarios. No seas exagerada. Borrame toda la medicina. No seas exagerada, Paula. No borrame estoy diciendo... bueno, estoy diciendo esto. Claro, pero ¿se entiende cuál es el otro riesgo? Sí, pero estamos aquí hablando de intermedios, no polarices. Bueno, nada, son extremos, es lo que hizo Karen Overall en este artículo. Muestra extremos, muestra sobreposibilidades, ¿se entiende? Exagera para que sepan que eso existe. Correcto. No sé si tienen en mente, quizá podría ser interesante, solo para bajar a la práctica, digamos, o a los casos, a mí me parecía que podría ser interesante, en mente
algunos casos donde algún problema comportamental o algún tema que a un tutor le haya parecido comportamental en su experiencia, quiero decir, en su experiencia de práctica profesional. Luego de estudiar el caso y hacer todo lo que haya que hacer, esa situación haya mejorado porque se logró detectar que había un componente físico. Los más fáciles son, los más recurrentes son los de agresividad por manipulación. Ahí siempre tenés que ir a buscar dolor, historial de dolor, porque por ahí el dolor ya no lo tiene, pero le quedó la conducta aprendida porque le quedó el miedo a. Y ahí es de cabeza. Ahí es como demasiado obvio como para no empezar por ahí. ¿Sole? Sí, o sea, yo creo que esos son como los más obvios. Ash. Si no sabría así como ahora de acordarme de alguno en particular. Pero a mí, por ejemplo, hace poco me llamó una persona que tenía un golden de 1 año y tanto y que 3 días antes había mordido al hijo de la familia, que se le cayó un pan y él lo fue a agarrar y lo había mordido. Y claro, el señor me decía, y los golden son tan nobles y no sé qué. Mira, es un golden de 1 año y medio. Primero, antes de hacer nada comportamental, ve dónde quieren ver y que le revisen, porque no tiene sentido meternos a hacer nada. Al final, después, no hablamos más, pero no sé si habrán ido o no, pero hay cosas, y también me acuerdo claramente uno que me escribió también, que tenía un perro de 8 años que le fue a poner el collar la correa en el collar y la mordió. Es como, ve directo a donde un fisiatra, así que no tiene sentido que hagamos nada. Primero veamos eso y después ya podemos ver otras cosas, ¿no? Pero Sí. Sí. ¿Y cuánto sirve afinarle al tutor y afinarnos nosotros también las reacciones con los inputs que le llamo yo, que son mi tema de obsesión últimamente? Ayer paseamos una perrita que, por ejemplo, tardó rato en entrar al pasto porque cada vez que entraba vos veías que el contacto con el piso era distinto y volvía a salir. Resultado, mucha humedad, mucho frío, le daba una sensación distinta, no quería. Qué importante es enseñarles a ver ahí las cosas, antes del dolor. ¿Qué está tocando? ¿Cuál puede ser el input que esté teniendo tu perro en ese momento? Y digo, puede ser porque obviamente vos no estás adentro de ese individuo, así que lo estás infiriendo. Sí, totalmente. Sí. Preguntarse por qué, ¿verdad? ¿Por qué no quiere entrar al pasto? ¿Por qué? Sí, y el otro extremo que puse en el mismo, digamos, en la vara de equilibrio estás suponiendo, siempre vas a estar suponiendo. El perro no te lo va a poder contar. Claro. Sí, por eso creo que es tan importante poder ofrecerle opciones. Esto de poder ofrecerle un bol de agua a altura o abajo, la comida en altura o en el suelo, para ver realmente qué decide el perro, qué es lo que darle la opción, ¿no? Y igual hay tantos perros que los hemos dicho todo que hacer en cada momento que ya luego cuando se le presenta una opción es como, díganme qué tengo que hacer. Pero yo creo que es tan importante eso que puedan expresarse eligiendo cosas. Creo que eso es súper importante. Totalmente de acuerdo. Yo vengo de terminar un curso de bienestar, otro curso de bienestar. Es eso. Es ni más ni menos llegar a la parte holística. Pero para llegar ahí tenés que haber pasado por todo lo anterior. Porque llegar ahí
sin tener parámetros anteriores, por ejemplo, no saber hacer un etograma o no, bla, 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 es imposible. No vas a dejar de ver por tratar de mirar todo al mismo tiempo, al final no vas a ver nada. Claro. Sí. Paula, ¿y sigues estudiando? ¿Cuál estás haciendo? Has hecho 250.000 cursos seguramente. Pero vos sos de las mías, porque nada, la pregunta es ¿qué curso estás haciendo? O ¿qué libro lograste que te regalen? Claro. Sí, es así. No creo que haya otra manera. No creo que haya otra manera. Primero porque me gusta, reconozcámoslo. Cuando estás hablando de sesgos, también tenés que decir, si a la persona no le gusta, no lo va a hacer, punto. Tachame la doble. Pero después, no creo que haya otra manera de ser bueno en esto. Que seguir estudiando y volver a estudiar lo mismo que ya crees saber. Porque cuando los errores que a mí más me duelen por esto de los sesgos es eso, el que hizo un buen curso entendió una frase y le pega con esa frase a todos los perros y no ven más que eso. Y vos decís, ok, la buena intención la tiene, no le va a querer pegar al perro, pero si vos no me entendiste que es un aversivo y crees que un aversivo es solo un collarazo y no entendiste que es un aversivo, le podés estar dando vos, provocando vos, administrando vos montones de aversivos al perro y no te das cuenta, porque no sabes verlo. Entonces vos tenés que volver a estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar hasta creer entenderlo y esperar el siguiente curso que te enseñe que había un agujero donde no lo habías entendido. Sí. Y este pequeño detalle que tal vez te lo dijeron en el primero, pero en ese entonces no estabas preparada para entenderlo y en el último sí lo entendiste. Fíjate lo que vos dijiste del macetero. Uno lo piensa y vos tenés que decir, bueno, genial, yo tengo que fijarme cómo tiene este músculo. Pero cuando empezás a fijarte, podés ir desde el estrés, desde el dolor, desde me duele el dedito chiquito del pie, desde tengo algo genético que hizo que mi cadera sea de otra manera, y es infinito. Entonces, como es infinito, tenés que hacer 20 cursos. Sí. O al menos yo me siento así. Sí. Cada uno después se sentirá como quiera. Pero qué increíble, porque yo cuando trabajaba en informática me daba una pereza tremenda tener que leerme cualquier libro de informática y ahora me leo todo, me encanta y lo estudio y... Sí. Es la pasión. Sí, totalmente. El interés, Sí. Sí, es demasiado bonito estudiar estas cosas. Y es cierto que se va creando como un pozo sobre el cual puedes ir incorporando nuevas miradas. Y aunque uno no se acuerde de todo lo que vio en todos los cursos de la vida, algo se va formando en el cerebro, ¿no? Sí. Y siempre hay posibilidades de saber más, porque la realidad es insondable, ¿no? O sea, es infinita, no la podemos captar toda. Y Menos de una. aparte, volvemos a lo mismo. Por cierto, si me quieren contratar, mi logo se llama Entendernos, por eso mismo. No es solo saber más, es entender mejor. Por eso de que yo te decía, yo tengo una frase divina, bonita en mi cabeza, yo tengo una idea representada en una frase, pues nosotros hablamos, en mi cabeza de, no sé, uso los ejemplos de lateralización porque fue lo último que vi. Pero tengo que entender mejor para poder aplicarlo con más precisión y que sea. ¿Se entiende? No es. O no aplicarlo, o directamente no aplicarlo. Pero o directamente no aplicarlo, exactamente. Pero tengo que ampliar mi base sobre lo mismo, no solo sobre otra cosa. No es saber más, no es tengo que ir a otro tema y otro tema y otro tema. Porque eso es lo que yo veo que está pasando hoy día, también por cómo está
hoy día la sociedad Sí, y por el tipo de acceso a conocimientos. sí. Pero ahí es la diferenciación entre información y conocimiento. Por Que vos eso, tengas una información no te lo convierte en un conocimiento. No es lo mismo. sí, sí. Nada, tan complicado como la vida misma. Y sí, obviamente, es un tema que me gusta y al cual vuelvo siempre. Yo he hecho los últimos cursos, me esforcé a que sean uno de gato y uno de humanos. Y adivina cuáles me gusta hacer los de perros. ¿Te esforzaste a hacer de humano, de gato y de perro? No, de Pero perro no me esfuerzo, de perro es porque quiero. Ahí es no, donde, esa pues, es mi zona de confort, eso es mi punto. Y ahí es donde uno también tiene que saber verse a sí mismo y ver cuáles van a ser los agujeros. Te pongo un ejemplo. La última vez que vino Hugo, vos estabas, ¿te acordás que repregunté 76 veces sobre sacar a un perro? Porque yo sabía que yo le hubiera dicho no lo saques más. No lo saques más, perdón, vamos a sobreespecificar porque esto es público. No lo saques más, se sobreentiende que no era para el resto de la vida, no lo estaba encerrando para siempre al perro, sino que le hubiera dicho, mira, este perro necesita como reducción de estrés por un tiempo no salir. Y repregunté 500 veces porque lo que estaba tratando de chequear era mi propio agujero, mi propio exceso de comodidad en yo me siento muy cómoda diciéndole que no salga. ¿Se entiende? Esa carta ya lo hubiera tirado, punto. Por mí, no por el trabajo. Entonces, ver a otros, trabajar con, ver a otros elegir qué hacer también te sirve para eso, para saber dónde estás demasiado cómodo vos y tratar de incomodarte un poco para salir de. Si vos estás, no sé, en todos los perros que, porque te pasa, porque el cerebro humano funciona así. En todos los perros que veo dolor. hay que estudiar Tenés que más de saber humano. que ¿eh? Tenés que Que saber que lo estás viendo. Tenés que saber te- que tu óptica va a ser esa, para ver si, loco, por ahí estoy como solo viendo eso. Tengo ceguera atencional de solo eso. Que no está mal, te va a pasar, es lógico, pero creo que hay que cuidarlo. ¿Y cómo cómo al menos intento cuidarlo yo? Tomando cursos de otro que lo vean desde otro punto. Claro, sí, te encuentro razón en que eso que tal vez, yo por ejemplo me ciego bastante con el tema de dolor, pero también es que siento que se le da tan poca importancia y los tutores no lo ven, que es como, fijémonos en esto y luego podemos trabajar en paralelo todo con temas comportamentales. Y antes decías el tema de los humanos y todo, y pienso que es súper necesario saber de humanos, porque finalmente son los que conviven con el perro, o sea, es muy difícil poder darle bienestar a un perro si no sabes transmitirle, cómo transmitirle y qué transmitirle a esa persona que convive con ese perro, ¿no? Y sobre todo no vas a salir vos de la ecuación. O sea, vos sos un Claro, humano mirando un perro. Más claro. allá de, se entiende, antes del tutor, ya hay una ecuación donde hay un humano. Un humano, interpretando un humano, viéndose. Totalmente. A Totalmente. mí solo por chiste, porque es mi frase de cabecera, siguen sin gustarme. Los humanos, obviamente. Muy bien. Bueno, no sé si tienen algún comentario más sobre el artículo. No, yo lamentablemente como no lo leí, no. Ya. Veo que estaba ahí repasándolo por encimita. Pero el tema del hipotiroidismo o del tema de problemas de tiroides, o sea, es que realmente es impresionante cómo influye en todo el sistema hormonal. Y desajustes emocionales que le pasan a los humanos, que me parece muy evidente que a los perros también le van a pasar. Cariño, no quiero subirte. Pues sí, no quiero. Me imagino que a los perros también les va a pasar eso, ¿no? De desajustes emocionales heavy
por temas de tiroides también. Totalmente. Mismo si vas directamente a la base de fisiología con comportamiento durante el día, durante el mismo día, tener hambre, no tener hambre, tener sueño, no tener sueño, tener sed, no tener sed, te cambia cómo percibís todo, estar más cansado, menos cansado. Sí. Y al principio Karen hablaba de la narcolepsia en perros. Sí. Puede ser. Usa mucho Porque lo que trata de hacer es tener estudios que ya estén certificados, comprobados. Entonces, por eso nombra narcolepsia, porque ahí sí ves, digamos, en narcolepsia específicamente, ya tenían estudiado cómo le pegan las hormonas, cómo le pega la tiroides. Entonces, la ciencia se basa en eso, en cosas que estén comprobadas, después las vas viendo cómo funciona con el resto. Por eso hablaba de narcolepsia. Hablaba también de epilepsia, de hidrocefalia, de polifagia y algunas formas de comportamientos estereotipados. Sí. O sea, siempre lo pone en una lista de otras. Sí, ahí es donde, por ejemplo, en TOC el estudio se quedó viejísimo. Uh-huh. Pero bueno, nada, son principios e insisto, son caminos que agradezcamos que alguien los hizo. Exactamente. Claro. Claro que sí. Muy bien, pues si quieren los podemos cerrar acá. Sí. Y tengo por ahí ya el artículo de la próxima semana, pero ahora mismo no me acuerdo, así que se los mandaré. Se los mandaré ahí por el chat. Pero es un artículo donde se cita entonces vale. es como... Pero el lunes vemos otra vez, ¿no? Pero 25 años después. El lunes es igual este mismo. Vale.